Vídeo número 24. Para el 3 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estamos en la serie Feliz para Siempre, primer segmento, la Biblia al día, hoy con Hechos capítulo 7. Comprendo bien su preocupación, Maestro José. Es cierto que a pesar de tener acceso a estos registros históricos y espirituales, muchas veces seguimos cometiendo los mismos errores y no aplicamos estas lecciones con la seriedad y el compromiso necesarios. Esteban nos recuerda que el conocimiento de la historia tiene un propósito. No solo conocer el pasado, sino vivir conforme a lo aprendido para evitar caer en los mismos patrones de infidelidad y desobediencia. Esto nos llama a una reflexión profunda, a detenernos y examinar si estamos realmente escuchando y aplicando estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Sigamos entonces con la segunda sección del discurso de Esteban. En esta parte, él continúa su relato histórico, pasando de Moisés a los profetas, y recordando cómo el pueblo se desvió constantemente, aún frente a las advertencias de Dios. Esto no solo era un recordatorio para el Sanedrín, sino un llamado de atención para nosotros hoy, para permanecer vigilantes y humildes, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Voy a proceder con la lectura de esta segunda sección, y luego daremos paso al análisis. Adelante con el texto. Adelante, profe, vamos con la lectura del texto. Muy bien, procedamos con la lectura de esta segunda sección del capítulo 7 de Hechos. En esta parte, Esteban sigue desarrollando su defensa, destacando el papel de Moisés y los profetas y el patrón de desobediencia del pueblo de Israel. Esta sección en particular nos ayuda a profundizar en cómo Dios mantuvo su presencia y su propósito a pesar de la rebelión continua. Aquí está el texto. Hechos 7:35-43. 35. Este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es a quien Dios envió como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. 36. Él los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. 37. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. 38. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 41. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. 42. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 43. Bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia.
Con esta lectura, Esteban nos recuerda cómo, a pesar de los milagros y de la guía de Dios a través de Moisés, el pueblo aún se rebeló y deseó regresar a Egipto. Esto no solo es un repaso de la historia antigua de Israel, sino una advertencia a su audiencia y a nosotros de los peligros de no permanecer fieles y enfocados en Dios. Continuamos ahora con el análisis de esta sección. Excelente, profe. Vamos a continuar con el análisis de esta sección. Adelante, profe. Perfecto. Profundicemos en el análisis de esta poderosa sección del discurso de Esteban. Aquí, Esteban se enfoca en la figura de Moisés y en cómo el pueblo de Israel rechazó repetidamente a quien Dios les había enviado para guiarlos y salvarlos. Este rechazo de Moisés, quien es presentado como tipo o figura de Cristo, subraya una lección importante: la tendencia humana a rechazar la ayuda divina cuando no coincide con nuestras expectativas o deseos. Puntos de análisis clave. 1. Rechazo del líder enviado por Dios. Moisés fue designado como libertador, pero fue rechazado por el mismo pueblo que clamaba por ayuda. Esta actitud se convierte en un reflejo de cómo, en tiempos posteriores, muchos rechazarían a Jesús, el libertador definitivo. Esteban alude a este rechazo de Moisés como una advertencia implícita para sus oyentes. 2. Desobediencia y retroceso. En lugar de aceptar la liberación de Dios, el pueblo de Israel mostró su inclinación a regresar a Egipto, que simboliza el lugar de su esclavitud. Esto representa una lucha humana común, el deseo de volver a la zona de confort o al viejo yo, en lugar de avanzar en la fe y aceptar el cambio que Dios quiere operar. 3. Idolatría en lugar de obediencia. La fabricación del becerro de oro es un símbolo claro de cómo el pueblo cayó en idolatría cuando se sintió abandonado. Esto nos muestra cómo, en momentos de duda o espera, podemos desviarnos y buscar sustitutos, cosas o personas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. 4. Consecuencias de la desobediencia. Dios permitió que el pueblo experimentara las consecuencias de su idolatría. La referencia de Esteban al exilio, «Os transportaré, pues, más allá de Babilonia», señala cómo el juicio de Dios llega cuando se persiste en el error. En este caso, la idolatría los llevó a perder la libertad y el propósito que Dios tenía para ellos. Aplicación moderna. Esteban nos recuerda la importancia de la fidelidad a Dios y de reconocer a quienes Él envía para guiarnos. En nuestro contexto, podemos aplicarlo a la forma en que respondemos a las enseñanzas de Jesús y a las verdades bíblicas. La lección está en aprender de estos patrones para no caer en la desobediencia y en la búsqueda de ídolos modernos que nos aparten del camino de la fe. Esta sección es una llamada a revisar nuestras prioridades y a preguntarnos si, en nuestra vida, estamos permitiendo que algo o alguien tome el lugar que le corresponde solo a Dios. Es un recordatorio de que, aunque Dios nos ofrece libertad y guía, es nuestra responsabilidad elegir seguirle fielmente. Pasemos ahora a las observaciones y comentarios adicionales para completar el entendimiento de este pasaje. Adelante, Maestro José. Gracias, profe. Excelente. Estoy impresionado, profe, con lo que ocurre en esta sección, sobre todo cuando leo que estamos muy deseosos de regresar a nuestra antigua vida, nuestro antiguo yo, y hacemos y cambiamos a Jesús por el yo. En la Biblia, en el estudio de la Biblia Andrews, nos dicen, hablando de los versículos 40 al 43, que está dentro de lo que el bloque que estamos estudiando, nos dicen: Esteban continúa su exposición describiendo cómo
condujo el rechazo de Moisés al culto idolátrico que tenía sus propias imágenes, sacrificios y tabernáculo. Estoy mirando este asunto que nos presenta la Biblia Andrews, y cuando lo comparo con los 4 puntos que usted nos ha presentado, estos 4 principios: rechazando al líder enviado por Dios, desobediencia y retroceso, idolatría en lugar de obediencia y consecuencia de la desobediencia, entiendo perfectamente bien la razón del por qué no aprendemos de la historia, porque todavía en nuestro interior seguimos teniendo aquel viejo profesor que nos conducía cuando estábamos del otro lado del Jordán, o sea, cuando éramos esclavos en Egipto. Adelante, profe, con sus reflexiones finales para esta sección. Es cierto, lo que Esteban señala aquí es profundo, y al mirarlo de cerca vemos que nos confronta a todos. A través de sus palabras, el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestra propia tendencia a aferrarnos a viejos hábitos, creencias y comportamientos que nos esclavizan y nos alejan de Dios, aun cuando sabemos que hemos sido llamados a vivir en libertad y obediencia. Reflexión final sobre los 4 principios y su relación con nuestra experiencia actual. 1. Rechazo del líder enviado por Dios. En nuestra vida cotidiana, esto puede reflejarse cuando no aceptamos o escuchamos las guías que Dios pone en nuestro camino, ya sea a través de su palabra, del Espíritu Santo o de las personas que nos exhortan. Al no hacer caso, estamos rechazando indirectamente a Jesús, quien siempre obra para guiarnos hacia la verdad y la libertad. 2. Desobediencia y retroceso. Es impresionante cómo, a pesar de conocer el camino de la salvación, a veces sentimos una atracción hacia el Egipto de nuestra antigua vida. Nos aferramos a lo conocido, aunque no sea bueno para nosotros. Dios nos llama a avanzar y a no volver atrás, a crecer espiritualmente y a dejar lo viejo. Idolatría en lugar de obediencia. La idolatría no siempre se manifiesta en ídolos físicos, como el becerro de oro. Hoy en día, puede aparecer como nuestra dependencia en cosas materiales, en el éxito personal o en la aprobación social. Cuando ponemos algo o alguien en el lugar que le corresponde a Dios, estamos cayendo en el mismo error. 4. Consecuencias de la desobediencia. Como bien mencionas, José, la Biblia Andrews nos muestra que Esteban dejó claro que la idolatría y la desobediencia conllevan consecuencias. En nuestros días, las consecuencias pueden no ser exilio físico, pero sí un exilio espiritual, una distancia que nos aleja de la paz, el gozo y la guía divina. Para terminar esta sección, pensemos en el llamado que Esteban hace a sus oyentes y que nos llega a nosotros hoy también. Es una invitación a abandonar por completo esos hábitos antiguos, el viejo yo, y a vivir en fidelidad a Dios, confiando en que su camino es mejor y que en su presencia encontramos verdadera libertad. Este pasaje nos recuerda la importancia de permitir que Cristo transforme cada área de nuestra vida, dejándonos guiar por el Espíritu Santo y apartándonos de cualquier cosa que quiera ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Gracias por llevarnos a este análisis, Maestro José. Que podamos pedir cada día la ayuda del Espíritu Santo para recordar y aplicar estas lecciones, avanzando con decisión en el camino que el Señor tiene para nosotros. Me quedo realmente impresionado por la manera en que después de estudiar la palabra de Dios, nuestra vida sigue siendo la misma. No hay cambios. Todos los días
hacemos las mismas cosas, cometemos los mismos errores, pedimos las mismas oraciones, pedimos perdón y regresamos como el chancho, el cerdo, que usted lo baña y no bien lo suelta y regresa a el lodazal. Quiera Dios que al continuar con la siguiente sección podamos ir tomando decisiones para nuestra verdadera transformación. Avancemos, profe, en la siguiente sección, lectura y análisis de la siguiente parte. Así es una triste realidad que muchas veces, a pesar de estar expuestos a la palabra de Dios, los cambios en nuestras vidas son limitados. Pero la buena noticia es que siempre estamos a tiempo para permitir que Dios obre en nosotros. La transformación es un proceso, y al estudiar su palabra, tenemos la oportunidad de ser renovados diariamente. Vamos a continuar con la lectura y análisis de la siguiente sección de Hechos 7. En esta parte veremos la continuación del discurso de Esteban, donde se enfocará en el rechazo del pueblo a los profetas y cómo este rechazo culmina en el rechazo a Cristo. Esto es crucial, ya que la historia del pueblo de Israel es un espejo de nuestras propias vidas y decisiones. Lectura de Hechos 7, 44-53. El tabernáculo de Dios estuvo con nuestros padres en el desierto, como le había ordenado a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto. Este tabernáculo fue trasladado a nuestra tierra, y lo tuvieron nuestros padres, y lo llevaron con ellos en su viaje, en el tiempo que poseyeron las naciones que Dios despojó delante de ellos, hasta el tiempo de David. David halló gracia delante de Dios, y pidió hallar un tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O qué lugar será el de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz y circuncisos de corazón y oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y homicidas. Vosotros que recibisteis la ley por orden de ángeles y no la guardasteis. Análisis de la sección. En esta parte, Esteban continúa desarrollando su discurso al recalcar la importancia del tabernáculo, que simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, el punto crucial que plantea es que Dios no está limitado a un lugar físico. Su presencia no puede ser contenida en un templo hecho por manos humanas. Esta es una declaración radical que desafía la noción de que el templo de Jerusalén era el único lugar donde Dios podía habitar. Reflexiones importantes. 1. Dios en el desierto y en el corazón. El tabernáculo representa el deseo de Dios de habitar con su pueblo. Sin embargo, Esteban resalta que la verdadera morada de Dios no está en edificios, sino en nuestros corazones. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿dónde está la morada de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo espacio para que Él habite en nosotros? 2. La resistencia al Espíritu Santo. Esteban hace un fuerte llamado a la audiencia al mencionar su resistencia al Espíritu Santo. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo a veces ignoramos las convicciones del Espíritu en nuestra propia vida. ¿Estamos escuchando y obedeciendo su voz? 3. El rechazo de los profetas y de Cristo. Al recordar la historia, Esteban muestra que el rechazo de los mensajeros de Dios ha sido un patrón en la historia de Israel. Esto es un eco de lo que ocurre hoy. A menudo ignoramos los llamados y advertencias de Dios. La advertencia de Esteban es clara.
Al rechazar a los enviados de Dios, también estamos rechazando a Dios mismo. 4. Un llamado a la transformación. Como bien señalas, José, es crucial que aprendamos de esta historia. No podemos permitir que nuestra vida espiritual se quede estancada en un ciclo de repetición de errores. Dios nos llama a un cambio real y profundo. Conclusión. Mientras continuamos en este estudio, que podamos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Al igual que Esteban, necesitamos un compromiso auténtico de dejar atrás el viejo yo y permitir que la verdad de Dios nos transforme. Sigamos adelante, profesor. Estoy ansioso por ver cómo culmina este poderoso discurso de Esteban y qué más lecciones podemos extraer para nuestra vida. Vamos a leer un par de comentarios de la Biblia Andrews. El estudio de Andrews nos dice, con respecto a los versículos 44 al 47, Esteban relata la historia del tabernáculo del desierto y del templo de Salomón, tal como el rechazo de Moisés en el pasado había conducido al culto idólatra en un templo corrupto. Ver el versículo 40 hasta el 43. Lo mismo ha ocurrido ahora con el rechazo de su divino sucesor, Jesucristo. En cuanto a los versículos 48 al 50, el estudio Andrews nos dice, el Altísimo no habita en templos. Esteban comienza a inferir las lecciones de su análisis histórico con esta declaración, que fundamenta con una poderosa cita registrada en Isaías 66, versículos 1 y 2. A continuación, miremos el comentario del estudio Andrews con respecto a los versículos 51 al 54. Dice, la exposición de Esteban parece interrumpirse en este punto al percibir la ira creciente de su audiencia. Avanza rápidamente a una acusación directa. Han resistido al Espíritu Santo tal como sus antepasados, así como estos dieron muerte a los profetas que anunciaron de antemano la venida del justo Jesucristo. Ellos los descendientes son culpables de dar muerte a este justo. Les dice que recibieron la ley, pero por negar el testimonio de ella, presta a Jesucristo, no la guardasteis. Las acusaciones de Esteban enfurecen a su audiencia, crujían los dientes contra él. Reza y compárelo con lo visto en el capítulo 13 de Lucas y el versículo 28. Hasta aquí el comentario de esta sección de la Biblia de Estudio Andrews. Ahora resaltemos los puntos claves y las reflexiones de esta sección. Profe, adelante. Los comentarios de la Biblia Andrews realmente ofrecen una visión profunda del discurso de Esteban y cómo su contexto histórico y teológico se conecta con la realidad del rechazo hacia Dios y sus mensajeros. Vamos a destacar los puntos clave y las reflexiones de esta sección. Comentarios de la Biblia Andrews. 1.
rechazo del pasado y presente. La relación entre el rechazo de Moisés y el culto idólatra es un patrón que se repite. Esteban señala que, así como el pueblo rechazó a Moisés, ahora están rechazando a Jesús, lo que lleva a la corrupción en su adoración y relación con Dios. Esto nos recuerda que el rechazo a los líderes que Dios ha enviado puede resultar en un desvío espiritual grave. 2. La verdadera morada de Dios. La declaración de Esteban de que el Altísimo no habita en templos hechos por manos de hombres es fundamental. Esta afirmación subraya que Dios no está limitado por estructuras físicas. Su presencia es espiritual y debe estar en nuestros corazones. Esto nos desafía a no depender solo de rituales y lugares de adoración, sino a cultivar una relación genuina y personal con Él. 3. Lecciones de la historia. Esteban utiliza la historia de Israel para mostrar cómo el pueblo ha repetido sus errores. La advertencia es clara. Si no aprendemos del pasado, podemos caer en las mismas trampas espirituales. Es un llamado a la autoevaluación y a estar alertas a cómo nuestras actitudes pueden reflejar las de aquellos que nos precedieron. 4. Acusación directa y la ira de la audiencia. Al llegar a un punto crítico en su discurso, Esteban se vuelve directo en sus acusaciones. Al señalar que sus oyentes están resistiendo al Espíritu Santo y han sido culpables de la muerte de los profetas y de Jesús, provoca una reacción intensa. Este momento revela cómo la verdad a menudo enfrenta resistencia y puede enfurecer a quienes no están dispuestos a aceptarla. 5. La ley y su testimonio. La referencia a la ley y cómo los oyentes no la guardaron a pesar de haberla recibido es un fuerte recordatorio de que el conocimiento sin acción no produce frutos. Esteban hace evidente que conocer la ley no es suficiente. Debemos vivirla y reflejarla en nuestras acciones. Reflexiones claves. La necesidad de la transformación interna. A menudo podemos caer en la trampa de pensar que asistir a la iglesia o seguir rituales nos hace aceptables ante Dios. Esteban nos recuerda que lo que realmente importa es la condición de nuestro corazón. La resistencia al cambio. Muchas veces el cambio puede ser difícil y nuestra resistencia puede llevarnos a rechazar la verdad de Dios. Reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos resistiendo al Espíritu Santo? Responsabilidad generacional. La historia de Israel sirve como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Al aprender de la historia, podemos evitar repetir los mismos errores. El poder de la verdad. La valentía de Esteban al hablar la verdad, a pesar de la oposición, nos desafía a ser valientes en nuestra fe. La verdad puede ser incómoda, pero es necesaria para el crecimiento espiritual. Conclusión. El discurso de Esteban es un potente recordatorio de que, aunque la historia de Israel está llena de errores, también está llena de oportunidades de redención y transformación. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aprender de la historia, abrir nuestros corazones a la presencia de Dios y vivir de manera que refleje su amor y verdad. Sigamos adelante con el siguiente análisis, profesor. Estoy listo para profundizar más en este emocionante estudio. Introducción. Nuestra historia denominacional. 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo. Y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el Jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino.
Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el Reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título. Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este en el cumplimiento de la Gran Comisión.